Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. Siempre es un gusto, es un placer y un privilegio poder estar aquí con ustedes. Mi nombre es Omar Escalante, para los que no me conocen, y soy parte del equipo pastoral de esta hermosa iglesia. Y hoy vamos a hablar hoy iniciamos, de hecho es una serie que se está iniciando con el libro del profeta Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores. Incluso el libro de Isaías se considera el quinto evangelio, tiene muchísimas profecías acerca de Cristo, cuando Cristo vino y de lo que va a suceder después cuando Cristo regrese. Entonces es un profeta súper importante, Dios lo ocupó de una forma impresionante. Ahora, el título de esta prédica es Santo, Santo, Santo. ¿Y saben qué? Dios nos llama a ser santos. Y tal vez ahorita ahorita vamos a hablar a qué se refiere Dios cuando nos llama a ser santos. Pero déjenme iniciar un poquito platicándoles de mi vida, de mi testimonio. Y es que desde niño sí, siempre tuve yo una convicción por el Señor, siempre buscaba del Señor, aun cuando nadie me había hablado. Y mi mamá siempre con la mejor intención y con el mejor corazón, siempre trataba de inculcarnos cosas de Dios y nos llevaba a la iglesia, ¿no? Y híjole, y les digo una cosa, la verdad que para mí era difícil, a veces se me hacía aburrido, se me hacía pesado, casi que me llevaba de las orejas. Y recuerdo una tía que decía, oh, qué gran llamado, admiraba mucho a los sacerdotes, decía, qué gran llamado tienen esos hombres. Es un privilegio ser llamado de esa forma por el Señor. Y yo por dentro decía, Señor, a mí no me llames. No me des ese privilegio, Señor. Yo no me quiero aburrir toda mi vida. Sin embargo, hace poco encontré una cita de C.S. Lewis, quien dijo, qué poco saben quienes piensan que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con lo auténtico es irresistible. O sea, lo auténtico es Dios. Y ¿saben qué? Hoy no puedo estar más de acuerdo con esa cita. A muy temprana edad, como les dije, yo conocí, a los 10 años me hablaron de Cristo. Y a partir de ahí les puedo decir, muchos pueden decir a los 10 años, ¿qué cambio puede haber en tu vida? ¿Qué transformación? Les puedo decir que ¿saben qué? A partir de ese momento Dios llenó mi vida de gozo, a los 10 años. Y eso fue algo grandioso porque eso permitió que yo pudiera hablarle a mi familia, que pudiera hablarle a mis papás. Y le doy gracias a esa persona que escuchó el llamado del Señor. ¿Y saben qué? Pudo haber dicho, no, que le voy a hablar a un niño de 10 años que me va a hacer caso. Sin embargo, él se atrevió, lo hizo y fue un efecto dominó en mi familia. Les puedo decir que ese gozo, desde ese momento yo podía ir a la escuela con un gozo que no me podía contener del gozo que tenía de haber conocido a Cristo, al Dios verdadero, al haber conocido al Dios que está en la Biblia. Por las circunstancias que me tocaron vivir fue un poco difícil porque saben que en esa época mi papá era alcohólico. Y ustedes saben todo lo que tiene que ver, todas las circunstancias que rodean el alcoholismo. En una persona alcohólica es tremendamente difícil. Bueno, al punto que mi mamá empezaba a hablar de divorcio y pues era una situación que a mí me estresaba mucho, igual a mis hermanos. Y sin embargo, este llamado de esta persona que empezó con este niño de 10 años, hizo un cambio radical porque pudimos hablarles a mis padres. Y ¿saben qué sucedió? Un milagro, porque mi papá de un día para otro que conoció a Cristo dejó el alcohol. De un día para otro. Y yo pude ver el poder de Dios desde temprana edad. Dije, Señor, tú eres un Dios todopoderoso. Tú eres un Dios de lo imposible. Su matrimonio se restauró, por supuesto, nuestra familia se restauró. Al grado de que mucha gente empezó a buscarlos porque conocían al profesor Julio y que era un alcohólico y después vieron un tremendo cambio en su vida y decían, ¿qué le pasó al profesor Julio? Iban a la casa a pedirle consejos, ¿cuál es el secreto de ese cambio, no?
Y es que era increíble porque también mi papá empezó a hablarles, ustedes saben que en Latinoamérica todas las tiendas están juntas, los negocios, la carnicería, la tienda de abarrotes y todo. Y mi papá iba y les hablaba a todo mundo de Dios. Y les digo que me acuerdo, mi padre hoy está con el Señor igual que mi mamá, pero fue un tremendo impacto para mi vida, fue un doble impacto para mi vida, el ver ese cambio en mi papá y lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Y les decía que todos iban a preguntarle, ¿cuál es el secreto del profesor Julio? ¿Y saben cuál fue el secreto? La luz de Cristo en su vida. La luz de Cristo que impactó y cambió totalmente, radicalmente su vida. Tuvo un encuentro con el Señor y él decidió cambiar. Fíjense, leí una vez que un experimento, una vez Isaac Newton, uno de los científicos más prominentes de los últimos del siglo pasado, en su juventud hizo un experimento y trató de ver el reflejo del sol con un espejo. Y lo que sucedió fue que le causó una ceguera temporal. Y él decía que incluso cuando estuvo encerrado y con los ojos vendados, seguía viendo esa luz que lo deslumbraba, ese punto brillante que no se desvanecía de su visión. Y es exactamente mi oración hoy, y debe ser la oración de cada uno de nosotros, que podamos tener esa experiencia con el Señor, que nos deslumbre de tal forma que no podamos perder de vista cada día su santidad, su poder, su amor, que no solamente nos deslumbre, sino que nos transforme, que esa santidad desafiante sea transformadora e irresistible en nuestras vidas. ¿No creen que vale la pena orar por eso? Hemos estado haciendo eso en esta iglesia y hemos estado orando por un avivamiento que tiene que empezar primero con nosotros. Primero con nosotros para después poder ayudar a los demás, para poder después pasarles oxígeno a los demás, ¿no? Y por supuesto que esa santidad, como les decía y como decía C.S. Lewis, para nada es aburrida. No debe ser aburrida. Es algo irresistible, es algo desafiante. Que sea un desafío para nosotros. Aquí no venimos, y ustedes lo saben y lo hemos dicho muchas veces, no venimos aquí a ser parte de una religión, sino de un cambio en nuestras vidas a través de una relación con nuestro Señor y Padre. Vamos a hablar, como les decía, Isaías, si lo pueden poner en la pantalla, Isaías 6, del 1 al 8. Y estamos hablando de que nuestro Dios es santo. Y lo voy a leer y ustedes lo pueden ir siguiendo en las pantallas. Dice, el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, le dije, envíame a mí. Esa fue la respuesta de Isaías. Y veamos un poco el contexto de lo que estaba sucediendo aquí en este pasaje. En el versículo 1 decía que en el año en que murió el rey Uzías. Durante este periodo el rey Uzías gobernó por más de 4 décadas y él fue uno de los mejores reyes y él les dio seguridad a su pueblo, les dio, había mucha sabiduría en él, había mucho éxito en él, les dio una ciudad fortificada y seguridad. ¿Quién no quiere seguridad, no? Sin embargo, pasó algo triste en la vida de este
rey Usías, y lo podemos ver en 2 de Crónicas 26, 16, dice, pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró en el santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que debido a la arrogancia, leemos aquí que dice que Usías llegó a ser poderoso y se volvió orgulloso. Y después demandó lo que le tocaba hacer a los sacerdotes, él quería hacerlo. O sea que aquí cuando vemos que dice que el altar estaba lleno de humo, en el pasaje que vimos, a Usías se le subieron los humos, ¿no? Como decimos muchas veces en algunos dichos, ¿no? Se le subieron los humos y perdió el piso. Entonces, cuidado. ¿Qué pasa? Que lo que le pasó al rey Usías nos puede pasar a cualquiera de nosotros. He conocido mucha gente que empieza fuerte en el Señor, conociendo del Señor con muchas ganas y al paso del tiempo se van desviando, van cayendo en algunas situaciones que los desvían de la voluntad de Dios. No solamente la gente, incluso y ustedes han escuchado, hay pastores que han caído. Entonces, por eso en la palabra dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que decía Pablo en la carta de 1 de Corintios 12. Si alguno está firme, cree estar firme, mire que no caiga. Y se acuerdan que también hace unas semanas oramos por una oración extraordinaria. Y se acuerdan que Epafras, que es un nombre tampoco no muy común, pero Epafras oraba con una oración extraordinaria y oraba por 3 cosas. Primero decía que oraba que las iglesias de él, las iglesias que él había fundado junto con Pablo, o con la ayuda de Pablo, o con el consejo de Pablo, les decía que fueran firmes, que maduraran y que sean completas en Cristo. Y esa sigue siendo nuestra oración, que Dios nos mantenga que nos mantenga firmes y que podamos seguir madurando, completos en Cristo. Ahora, regresando al contexto del pasaje, la muerte del rey Usías se convirtió en un luto nacional. Había mucho dolor, mucha incertidumbre. Y podemos ver que cuando Isaías fue al templo a buscar consuelo porque se le había muerto su rey humano, se encontró con la majestuosidad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él fue a pedir consuelo, Señor, se nos murió el rey. De repente a algunos nos podría pasar así, se nos murió tal gobernante y estaba haciendo muy bien. Consejo, no pongamos nuestra confianza en ningún gobernante, nuestra confianza debe estar en el Señor y solamente oremos por ellos, ¿no? Entonces, cuando llegó Isaías a esta parte, recibió más de lo que esperaba. Y podemos resumir esta parte que acabamos de leer en 4 partes. Primero llegó Usías y se encontró con la majestuosidad de Dios, con la majestuosidad de su poder, del Todopoderoso y de los serafines que estaban junto a él. Y quedó totalmente impactado. Debido a eso, ¿qué es lo que sucede? Se sintió tan pequeño y se vio tan pequeño que se arrepintió y dijo, soy pecador. Dios al ver eso lo restaura. Y después de restaurarlo, perdonarlo, lo manda, lo envía. Una vez que él reconoció y quiso hacerlo voluntariamente. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo también, vamos a estar viendo y vamos a hacer un acercamiento a cada punto. Entonces el primero dijimos que se encuentra con la majestad de Dios y su santidad, del versículo 1 al 4. Entonces en el contexto de un trono vacío sin rey, Dios le muestra a Isaías su majestad y dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en su majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. O sea, él vio a lo que en hebreo le dicen Adonai, el Dios todopoderoso, el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Ese mismo que lo describen también en el libro de Apocalipsis como ese majestuoso Rey, que toda la gente cantaba santo, santo, santo. Y dice que lo acompañaban unos serafines, ¿no? Que estaban cantando. Simplemente a manera de paréntesis, los ángeles, ustedes se podrán dar cuenta que aquí la descripción no son esos angelitos regordetes y simpáticos con alitas, ¿no?
sino son majestuosos, son poderosos, dice, o sea, algo impresionante, ¿no? Entonces aquí Isaías vio que el reinado de Dios es infinitamente superior a cualquier reinado de cualquier ser humano. Y que pase lo que pase, Dios está en control. Todos aquí estamos viviendo situaciones difíciles, pero ¿saben qué? Dios está en control. Y esa es nuestra esperanza. No importa que el mundo se caiga, las montañas sean removidas, Dios está en control, porque Él es el Dios de toda la creación. Entonces, podemos imaginar esta impresionante escena, ¿no?, de Isaías delante del Señor. Sobre Él estaban los serafines y se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, cuando en la Biblia repite 3 veces algo, es porque está enfatizando algo en lo superlativo. Normalmente veíamos que Cristo, cuando decía: de cierto les digo, que si no se arrepiente, ¿no? O de cierto les digo, que el que escucha mis palabras y las obedece, y siempre les decía de cierto, enfatizaba. Pero aquí es la única parte de la Biblia donde un atributo de Dios se repite 3 veces: Santo, Santo, Santo. Y es precisamente el atributo de Dios que podríamos decir que es trascendente. Normalmente no se repite Dios es paz, 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 o misericordia, 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 sino Dios es santo, santo, santo. Entonces, como ese es el atributo trascendente, podemos decir que su misericordia es santa, su poder es santo, su justicia es santa. ¿Ok? Y en el Nuevo Testamento dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y dice que también a través del nombre de nuestro Señor toda rodilla se doblará de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ese es un nombre que está separado. Santo quiere decir separado. Es algo que es diferente. Y es un nombre que tal vez incluso nosotros no alcanzamos todavía a comprender. Los discípulos le decían a Jesucristo: Señor, enséñanos a orar. Y Él, ¿qué les dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego les dice: santificado sea tu nombre. Y muchas veces a lo mejor no entendemos esa parte, pero es una descripción de Dios que no la podemos describir. El Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, que a través de su nombre nosotros podemos tener poder y podemos tener la autoridad incluso para sanar enfermos. No nosotros, Dios a través de nosotros. Ese es el nombre de nuestro Dios. Ahora, ¿qué implica esto para nosotros? Podemos ver que es un Dios trascendente, porque es un Dios que está separado, pero al mismo tiempo puede estar junto a nosotros. Es un Dios que es poderoso, es un Dios temible, pero que también al mismo tiempo es un Dios amoroso, es nuestro amigo y podemos estar cerca de Él. ¿Qué implica todo esto para nosotros? El que podamos estar cerca de Él. ¿Saben qué implica? Precisamente el proceso que vimos aquí con Isaías, que tenemos que ser santos. Ya nos está diciendo: pues, yo ya me voy porque yo no soy santo. No, ¿saben qué? ¿Saben qué? Santidad es decidir acercarnos más a Dios, decidir apartarnos más para Dios, decidir estar cerca de Dios, decidir arrepentirme, ver la majestuosidad de Dios y decirle: Señor, soy pecador. Eso es ser santo, vivir constantemente en una relación personal. Entonces, ¿podríamos decir que aquí somos santos? Todos somos santos, no somos perfectos, que es muy diferente. La perfección, la santidad de Dios es perfecta, nuestra santidad no es perfecta. Pero vamos en un proceso de santificación y por eso dice que la senda del justo, porque Dios también nos justifica. ¿Somos justos? Somos justos, somos pecadores, pero Cristo nos justifica. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, nosotros somos santos. Y por eso Pedro nos lo recuerda y muchos, este versículo para muchos les cuesta trabajo porque a veces se ha malentendido, se ha mal enseñado la palabra santo, pero Pedro, en 1 Pedro 1 del 15 al 16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió o los llamó, es santo.
Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Dios quiere que seamos como Él. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Y lo que Él está pidiendo es que nosotros nos acerquemos a Él. Eso es ser santos. Entonces, por eso dice, pero ahora sean santos. O sea, porque antes no conocíamos de Dios. Antes no conocías la verdad. Entonces, ahora tenemos que empezar a movernos hacia esa santidad. Entonces, podremos ver que este es el primer punto que vimos del versículo 1 al 4. Tuvo un encuentro con la santidad del Señor. Se impactó con la santidad del Señor. ¿Y luego qué pasa? El segundo punto es que esto lo lleva a confesar su propio pecado. ¿Qué es confesar tu propio pecado? Es arrepentirse. Y arrepentirse viene de la palabra metanoia, que no solamente es, ya no lo voy a hacer, sino es cambiar de mentalidad y cambiar de dirección. ¿Hacia dónde? Hacia lo que Dios me está pidiendo. Y en el versículo 15 lo vuelvo a leer, dice, entonces dije, todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Se dan cuenta que, yo no sé ustedes, pero yo cuando oía antes de Isaías, uno pensaba que no, pues ellos no tienen errores, ¿no? Están en la Biblia, Dios los usó de una forma impresionante a Isaías, y sin embargo era un pecador, igual que tú y yo, pero tenía una relación y reconoció la majestuosidad de Dios, y Dios lo usó poderosamente. Entonces, ¿qué estaba viendo aquí? ¿Qué escuchó Isaías? Escuchó el canto de los serafines, de los ángeles, pero ¿qué es lo que provocó en él? Arrepentimiento. Entonces, aquí es donde nosotros también tenemos que aprender algo. No podemos compararnos, o nuestro estándar de santidad no es comparable a ningún ser humano. Porque si no, entonces nosotros podríamos decir, pues yo no soy tan malo. Yo no le pego a mi esposa. Yo no robo tanto. Yo robo cada tercer día. Bueno, a veces cuando se me da la oportunidad, ¿no? O una vez al mes. Entonces, cuando nos empezamos a comparar con el humano, es lo mismo que le puede pasar a cualquiera. Yo no soy tan malo, pero nuestro estándar es Dios. Y es en una relación personal. Y es en una relación secreta con Él. Que a veces también Dios nos dice que confesemos nuestro pecado unos a otros para que seamos sanados, ¿no? Pero de entrada tú vas y se lo confiesas al Señor, ¿no? Así es que aquí Isaías pudo compararse con el Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, y lo recordamos como dice en Romanos 2:23, dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú y yo reconocimos la grandeza de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos admiramos por lo que Dios es? ¿Cuándo fue la última vez que nos sentimos nosotros pequeños delante de la grandeza de Dios? Es un ejercicio que podemos hacer. ¿Saben que a mí hay un salmo que me encanta, el Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos? ¿A qué se refiere con los cielos? Es que hay muchos cielos, sí, hay 3 cielos. El cielo que vemos, el cielo que está allá del espacio y el tercer cielo donde está Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, ese es el Dios glorioso. Y el firmamento es lo que podemos ver, la obra de sus manos y todo lo que vemos. Ayer yo tuve la bendición de poder salir con mi hija a correr en la noche y ver las estrellas, ver su majestuosidad, ver la luna, es algo impresionante. Si nosotros no empezamos a ver a Dios como el Dios creador, algo impresionante, y nos seguimos viendo como nos enseñaron en la escuela que somos producto de la evolución, pues no pasa nada. Vamos a estar así, no, pues somos producto de la nada, somos producto como dicen, de la casualidad. No, tenemos que ver que estamos realmente y que nos demos cuenta, todos tenemos, Dios ha puesto eternidad en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, y tenemos que reconocer quién es Dios, quién es ese Dios todopoderoso, para que empecemos realmente a conocer que nuestro pecado no es compatible con el Dios santo, santo, santo. Curiosamente, eso que hice anoche con mi hija, lo hacía el presidente Roosevelt. Dice que después de tener reuniones muy difíciles donde ya saben, querían arreglar el mundo y no se arreglaba nada, dice que salía de su oficina, abría las puertas, salía a su balcón, veía las estrellas y dice, wow,
qué pequeños somos. Ahora sí ya me puedo ir a dormir. Eso es lo que tenemos que nosotros empezar a ver, la majestuosidad de Dios, y que todo lo que está sucediendo no es casualidad. Dios lo ha puesto en su palabra, Dios lo ha puesto en la Biblia, Dios nos está diciendo que Él viene pronto, que todo lo que estamos viendo nos está diciendo, hey, vuelvan a mí, vuelvan a mí. Después el tercer punto es perdonado y limpiado. O sea, y después aquí viene esa restauración, ¿no? El versículo 6 dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios, ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Hay una palabra que dice ahí, entonces. O sea, entonces cuando Isaías reconoció su pecado, la misericordia de Dios se activa en el preciso momento que Isaías reconoce su miseria. Y eso es lo que Dios está esperando de ti y de mí. Cuando reconozcamos nuestro pecado, se active esa misericordia de Dios. ¿Qué fue lo que escuchó Isaías? Bueno, a los ángeles. ¿Pero qué escuchó Dios? Dios escuchó ese grito débil, tal vez temeroso, de un hombre pecador. Y en Salmos 51, 7 dice: tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Señor. Eso es lo que Dios está pidiendo. Eso es parte de la santidad. La misericordia de Dios nos limpia. Y esto es importante que sepamos. Casi todos aquí, yo creo que nos hemos caído, hemos tenido accidentes, nos hemos raspado. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa eso? Pues tenemos que limpiarnos y tallarle. Yo recuerdo un amigo que se cayó en una motocicleta y ese accidente se le metieron piedritas entre todo su cuerpo. Fue algo muy impresionante. Y bueno, las curaciones era sacarle piedrita por piedrita, limpiarle, tallarle. ¿Y saben por qué? Porque si no, no sana. Si no hay infección. Y lo que querían era evitarle una infección mayor o tenerle que quitar piel. Así es en la vida espiritual. Dios nos limpia y a veces duele. Y a veces duele. Nos duele. ¿Saben por qué? Cristo lo dijo muy claramente. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Tomar nuestra cruz es morir a nosotros mismos. Si hay cosas que todavía nos están molestando, simplemente a veces son pequeñeces. Es que mi esposa me miró feo, oye, es que no has muerto, estás muy vivo. O no me saludaste. Cualquier pequeñez, es que tenemos que morir a nosotros y empezar a seguir al Señor y enfocar nuestra vida en el Señor. La salvación es gratuita para nosotros. Solamente tenemos que creer, pero la salvación no fue barata. Costó mucho. ¿Y costó mucho dinero? No, ni siquiera podríamos compararlo con dinero. Costó la vida de tu Creador y de mi Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores, que vino a morir por ti y por mí. Entonces es una salvación que no tiene precio. No es barata y costó y dolió. Entonces Dios nos llama a tener esa parte de que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para acercarnos más a Él y estar más cerca de Él. El cuarto punto es que Dios lo llama y Él acepta la misión. Isaías vio primero la majestad de Dios. Después, ¿qué pasó? Reconoció su propio pecado. La misericordia de Dios se activó y ahora acepta esa misión. En el versículo 8 leemos que dice: después que oí, el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy, yo le dije: envíame. Siempre me ha parecido para mí increíble que en muchas otras religiones se habla de que Dios ocupa seres celestiales y místicos para mandar mensajes. Dios ocupa seres celestiales también, pero saben que aquí nos está dando el mayor privilegio a cada uno de nosotros de ser partícipe de su propósito eterno, del propósito que Él mismo creó dando su vida para que nosotros podamos ser salvos y que nosotros seamos partícipes de ese proceso. ¿Saben cómo dice? Y a mí este versículo me encanta en 2 Corintios 5, 19. Dice: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, ¿sí? A través de su sacrificio.
y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio ¿de quién? De nosotros. Dios nos hace partícipe de eso. O sea, Dios ahorita no va a mandar ángeles para que le hable a nadie, salvo algunas contadas excepciones como los musulmanes que están viendo cosas extraordinarias. Pero Dios quiere ocuparnos a nosotros. Dice que si nosotros no lo hacemos va a ocupar hasta las piedras. Pero ese es un privilegio que dice que Dios hace su llamado por medio de nosotros. Dice, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos. Dios está rogando hoy a cada uno de nosotros a través de nosotros. Les rogamos, vuelvan a Dios. Eso es ser santo, ese es el proceso de santificación que Dios quiere que cada uno de los que estamos aquí y de los que vienen a esta iglesia tengamos. Seamos santos porque Dios es santo y podamos llevar su mensaje. Una vez que Isaías fue perdonado, limpiado, dijo, aquí estoy, envíame a mí. Señor, yo no soy capaz, pero no importa. ¿Sabes por qué? Tal vez tú estás pensando eso, yo no soy capaz. Pues Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a sus llamados. Solamente tienes que creerlo y tenemos que creerlo. Tú y yo tenemos que creerlo. Este mundo se está yendo rapidísimo. Nos estamos haciendo viejos. Nuestros hijos están creciendo muy rápido y así va a ser, y esa es la función de la vida. No, Dios tiene un plan eterno, una vida eterna en el cual Dios nos está haciendo partícipes y quiere que seamos partícipes. La primera parte del versículo 9 dice, bien, ve y dile a este pueblo, y es exactamente lo que Cristo nos recordó en Mateo 28. Dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles que hagan todo lo que yo les he enseñado. O sea, no solamente es decir una oración y yo ya recibí a Cristo y ya soy cristiano. Sí, esa es la primera parte. Ahí ya pasaste a un terreno espiritual de lo eterno, pero ahora tienes que caminar con el Señor en agradecimiento. Porque Él nos está haciendo precisamente partícipes de esta bendición. Ahora, ¿qué tiene? La santidad también tiene un propósito práctico, que es precisamente que acercarnos a Dios nos cambia. Entonces, si no cambiamos, ¿saben qué está pasando? Que solamente estamos teniendo una religión y estamos participando de rituales. Dios no quiere eso. Dios no quiere una religión para cada uno de nosotros. Dios quiere una relación. Y esa relación, hay una parte en Primera de Cosamía 3:8 que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Realmente eso es un dicho popular. Y hay muchos ejemplos en la Biblia que habla de que dice, no te entrometas con los escarnecedores, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y luego también dice, bienaventurado el hombre que no se ha sentado, que no ha estado en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. Nos da muchos consejos de con quién andas, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora, la pregunta aquí es, ¿estás con Cristo? Si estás con Cristo, si estamos con Cristo, se nos tiene que notar el cambio. Si no hay cambio es que necesitamos pasar más tiempo con Cristo. Entonces, cuando me pregunten quién eres, se te tiene que notar, se nos tiene que notar. ¿Quién es nuestro amigo? ¿Quién es nuestro Dios? ¿En quién estamos creyendo? ¿O es solamente una religión? Dios no quiere una religión. Hay 6,000 religiones en el mundo. Dios quiere que nos relacionemos con Él. Ahora, Dios no llama a algunos, no llama solamente a los que están en la iglesia, a los que sirven en la iglesia, a los pastores, a los que trabajan en la iglesia. No, Dios llama a todos. Si tú eres plomero, si tú eres cirujano, si tú eres abogado, si tú eres jardinero, lo que sea, Dios te está llamando a ti para que seas una diferencia donde tú te estás moviendo. Dios nos está llamando a todos, no solamente a algunos. Ese es un privilegio para todos y cada uno de nosotros. Y es que en realidad nosotros, además de la fuerza, de la gracia que Dios nos mueve para poder hacer las cosas para Dios, realmente en nuestra carne, en nuestra forma natural, no nos movemos naturalmente hacia la bondad, hacia la fe, hacia estar escuchando o leyendo las Escrituras. Realmente a veces
como sociedad, como seres humanos, y aquí tenemos que ver como cristianos, a veces nos inclinamos hacia lo inmoral y le llamamos tolerancia. A veces nos descarriamos hacia la desobediencia y le llamamos libertad. También a veces nos vamos hacia lo supersticioso y le llamamos fe. Y hoy hay mucha teología de la prosperidad y le llamamos fe, cuando es pura superstición. Valoramos la indisciplina y le llamamos, es que tenemos que estar relajados. Los cristianos deben de estar relajados. O vamos hacia lo prohibido y pensamos que estamos liberándonos del legalismo. Así no es lo que Dios nos está, nuestro amigo, ¿con quién andamos? No es así. ¿Qué haría Jesús en cada circunstancia de nuestra vida? Por eso dice, sean santos en toda su manera de vivir. No solamente cuando estoy aquí en la iglesia soy un santo y cuando salgo ya no soy un santo. O en mi casa soy muy bueno y afuera no. O al revés, a veces soy muy bueno en la calle y en mi casa soy un desastre. Entonces, en toda su manera de vivir. Hay un personaje en el segundo siglo que se llamó Justino Mártir. Esa historia me impactó porque me acordé también de un personaje que lo mataron hace como 3 semanas, Charlie Kirk, que fue un mártir. Consideren que es un mártir moderno, pero Justino Mártir le escribió al emperador romano y le decía, hey, estos son los argumentos por los cuales el cristianismo es verdadero. Pero además de eso, lo retó y le dijo, quiero que compruebe y vea y examine las vidas de todos los cristianos a los cuales ustedes están persiguiendo. Y se van a dar cuenta que esos cristianos son amables, son honorables, son honestos, dan la vida por otro, ayudan a otros. Y eso mismo, se imaginan que eso sucediera, que nosotros tuviéramos que dar esas cartas de recomendación a alguna empresa, al presidente, o para defender nuestro cristianismo. Entonces ellos tendrán que darse cuenta que debido a que sí son los cristianos, tienen una relación, y es una relación y una afirmación singularmente única, el cristianismo es verdadero. Es que Dios está en ellos. Dios sigue usando nuestras vidas para hacer testimonio a otros. No quiere decir, y vuelvo y repito, que la santidad es perfección, no. La santidad es acercarse a Dios, arrepentirnos diariamente y pedirle que nos ayude a cambiar, a ser mejores. Realmente hoy lo que más necesita el mundo es eso, santidad. Que los cristianos, los que estamos aquí en la iglesia, realmente empecemos a mostrar la diferencia allá afuera. En nuestras casas primero y allá afuera. Déjenme platicarles una historia, y con esto voy concluyendo, de una mujer de Dios en Vallarta. El verano pasado tuvimos la oportunidad de ir de un viaje misionero. Ustedes saben que nuestra iglesia es una iglesia misionera. Fuimos a apoyar la iglesia de Vallarta, en Guadalajara, México, y conocimos ahí a una señora que impactó mi vida. Esta señora tiene 25 hijos, y a veces tiene más y a veces menos. ¿Se imaginan tener 25 hijos? La realidad es que esta señora y su esposo son los que coordinan una casa hogar de niños huérfanos o niños abandonados. Esta señora impactó mi vida porque fuimos ahí a apoyar, fuimos a estar con ellos, fuimos a darles ánimo. Yo no sabía ni quién era la que coordinaba todo, era una señora, se llama Saraí, estaba totalmente en el anonimato. Y ¿saben qué hacía? Además de atender a sus 25 hijos, preparaba comida para llevar a la cárcel, a la cárcel de mujeres. Y fuimos a la cárcel de mujeres también a apoyar, porque ellos van y llevan comida que Saraí les prepara de forma especial, porque en la cárcel les dan una comida, es muy fea. Y ella les prepara algo especial, platillos especiales, ¿no? La vez pasada fuimos y preparó un mole, que cuando vi el mole se me hacía agua la boca, estaba así como babeando. Pero dije, no voy a comer porque esto no es para mí, es para las señoras. Pero bueno, ¿saben qué? Fue impresionante ver
cómo después que terminamos, les compartimos del Evangelio, les hablamos de Cristo, platicamos con ellas al final, y una de ellas se acercó y me dice: hey, yo he conocido y me han hablado de la Biblia en algunas otras ocasiones, pero siempre me ha parecido que los cristianos son unos farsantes. Realmente me dolió y le dije, me quedé callado. Y me dice: ¿realmente hay cristianos de los que habla en la Biblia? De esos que me platicaron que veían unos por otros, que servían unos a otros, que tenían todo en común, que veían por las necesidades. Dice: realmente, pero después se quedó callada y me dice: sí los hay. ¿Y sabes qué? Dile a esa señora Saraí que la queremos conocer. Esa señora Saraí no las conoce a ellas, ni ellas la conocen a ella. ¿Saben por qué? Porque no puede ir, porque está atendiendo a sus 25 hijos, pero les prepara algo a ellas sin conocerlas. Y ella dice: pude conocer el amor de Dios a través del amor de esta mujer. Y eso es exactamente, Saraí tal vez nunca se va a parar nunca va a ser famosa, popular, pero ella está haciendo lo que Dios le llamó a ser santa y a demostrar su santidad con acciones. Y esa mujer está transformando vidas, calladita, sin buscar likes. Me impactó Saraí. Y yo quisiera que oremos y tomemos la Santa Cena en recordatorio a lo que Dios ha hecho con nosotros.